quiero dar yo he estado un poco luchado con este sermón porque a mí me encanta dar sermones espontáneos, pero yo decía, ¿será que lo leo? Entonces lo leo completo, tomo el tiempo, no lo doy espontáneo y ahí estoy. Pero bueno, como quiera el Señor y como el Espíritu Santo nos guíe hoy, he hecho un gran esfuerzo por preparar un sermón que pueda ministrar el corazón de cada mujer en este lugar y bueno, y de los hombres también, por supuesto. Y casualmente estamos estudiando el libro de Juan y justamente hoy toca comenzar a hablar acerca del capítulo 4 del libro de Juan, que comienza con la siguiente lectura. Dice así, Juan capítulo 4 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vamos a dejarlo hasta allí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Oramos para que ella sea alimento a nuestra alma, luz en nuestro camino, que nuestro entendimiento sea abierto y que el Espíritu Santo revele la verdad de tu palabra al corazón de todos los que estamos en este lugar. Que tú seas glorificado y la iglesia sea edificada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como acabamos de leer, se presentó un conflicto. Juan el Bautista venía con aquella gran popularidad en el desierto, dando aquel sermón de arrepentimiento. Muchos creyeron que Juan el Bautista era el Mesías. Fueron y le preguntaron, como hemos visto en otras ocasiones, al cual él respondió con toda honestidad y sinceridad, yo no soy el Cristo, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado de este. Él dio testimonio acerca de Cristo, que él era el Mesías, y en el caso de Juan, él se aparta, se hace a un lado y le dice a las personas, he aquí el Cordero de Dios, de quien yo vengo dando testimonio. Sin embargo, se presenta un conflicto. Y este conflicto está relacionado al ministerio de Jesús y al ministerio de Juan. ¿Qué decían los judíos? Jesús está bautizando y está haciendo más discípulos que Juan. Cuando Jesús escucha esto, Jesús nos da un paso al frente para decir, yo soy el Mesías y por eso yo tengo que
que tomar la prioridad en todo lo que tiene que ver con aquello que Juan dijo, con la predicación del Evangelio o con el bautismo. No, Jesús no da un paso al frente. Jesús más bien cambia de dirección, Jesús más bien da un paso atrás y decide salir entonces de Judea, donde había iniciado el ministerio, según lo refleja Juan, el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios. Él decide salir entonces de Judea para ir hasta Galilea. Y trata de imaginar, Judea está hacia abajo en el mapa que nosotros tenemos de la antigua, de aquella Israel, y como en este tiempo también, está abajo. Y él va a subir a Judea, pero para llegar a Judea tiene tres formas de hacerlo. Una, desviarse hacia el mar Mediterráneo, o sea, hacia ese lado, no hasta el mar, pero hacia ese lado, y subir para evitar pasar por Samaria, porque Samaria está en todo el medio. La otra opción es cruzar el Jordán e irse bordeando todo el Jordán y volverlo a cruzar arriba para no pasar por Samaria. Y la tercera opción era pasar directamente por Samaria. Y Jesús toma la opción de pasar directamente por Samaria. ¿Y por qué Jesús toma esa decisión de pasar por Samaria? Según lo que nosotros leemos, dice que Él lo hace para huir o para apartarse de una confrontación ministerial entre Jesús y el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. Y aunque es así, nosotros podemos ver un propósito mayor. Diga conmigo, un propósito mayor. ¿Por qué? Porque cuando dice le era necesario pasar por Samaria, no está excluyendo, o sea, no está diciendo que es el único camino que existe para pasar. No es así. Habían tres opciones para llegar. Una opción era Samaria. Si decimos que le era necesario pasar por Samaria, no teniendo otro camino para pasar, entonces nosotros decimos, bueno, debe pasar por Samaria accidentalmente, no accidentalmente, sino obligatoriamente. ¿Sí? Pero si está diciendo le era necesario pasar por Samaria, aun cuando tenía dos alternativas más, entonces nos está hablando de una agenda que Jesús tenía. Jesús tenía una cita que ignoraban sus discípulos, que ignoraba esta propia mujer también, pero que él la tenía bien apuntada en su agenda. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una cita agendada allí. Iba a tratar algo especial. Iba a hacer algo maravilloso en ese lugar que todos ignoraban, pero que Jesús definitivamente no lo ignoraba, porque aun cuando tuvo dos opciones distintas, decidió pasar por allí. ¿Y por qué esas dos decisiones distintas y diferentes? ¿Cuál era el conflicto entre los samaritanos y los judíos? Bueno, tiene que irse allá a Primera de Reyes, capítulo 12. Usted va a ver que allí comienzan los problemas entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué allí? Tres cosas sencillas y fundamentales para que lo tenga presente. Hubo una división del reino de Israel. Se convierte ahora en el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte tenemos lo que llamamos las 10 tribus de Israel, donde Jeroboam se convierte en su rey. Y en el reino del sur tenemos a Roboam, hijo de Salomón, quien reina entonces, quien sigue reinando después de la división sobre dos tribus, Judá y Benjamín. Ok, como Dios había elegido Jerusalén para la adoración, ¿qué hace Jeroboam? Jeroboam comienza a levanta un altar en Samaria, comienza a impedir que la gente vaya a Jerusalén a adorar en Jerusalén para que no volviera el reino a Jeroboam, y de esa manera aparta a 10 tribus de Israel de seguir al Señor para adorar entonces en el lugar que no se le había permitido. Lógicamente, de allí en adelante comienzan a pasar un montón de cosas que usted va a leer en la Escritura. Allí conocemos el rey Acá, uno de los reyes más perversos. Allí está la historia de Jezabel, ahí está la historia de los 400 profetas de Baal. Y allí nosotros tenemos el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo, unos ministerios poderosos proféticos,
donde Dios los envía especialmente al reino del norte. Bien, primera situación. No quiere decir que el reino del sur no se portaba mal, pero peor se portó el reino del norte. ¿Qué pasó en segundo lugar? En segundo lugar, usted va a encontrar en 2 de Reyes capítulo 17 la invasión de los asirios a Samaria. Hay una invasión de los asirios a Samaria. ¿Qué sucede? Los asirios invaden Samaria y extraen a todos los que estaban allí. El reino del norte, en este caso estas tribus que estaban allí, son llevadas cautivas por el rey de Asiria. Y este rey, ¿qué hace? Este rey envía personas de diferentes naciones a poblar la tierra donde estaba el reino del norte, no el reino del sur. Y entonces envía gente de Cuta, ahí usted lo va a leer allí, en 2 de Reyes 17. Y este lugar entonces es poblado por gente extranjera. Pero ¿qué sucedió? Estando allí, dice la Biblia que Dios enviaba leones y atacaban a estas personas porque profanaban al Señor, profanaban su nombre, y entonces había juicio sobre ellos. Y ellos dicen, mira, no conocemos las leyes del Dios de este lugar. ¿Cómo hacemos? Porque hay una situación bastante complicada. Bueno, ¿qué hace el rey? Manda unos sacerdotes a aquel lugar que le enseñen las leyes de Israel, las leyes del Dios de ese lugar. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué hicieron? Aprendieron, dice la Biblia, entre comillas, a temer a Jehová, pero no dejaron sus dioses. Entonces, adoraban a Jehová y adoraban a los dioses de sus tierras. Y estamos hablando por lo menos de 5, 6, 7 dioses distintos. Entonces, temían a Jehová y temían a los dioses de sus tierras. Servían a Jehová y servían a estos dioses. Aprendieron a temer a Jehová y temían también a sus dioses. ¿Qué sucedió allí? Bueno, una mezcla de leyes, de costumbres, hay una mezcla. Religión pagana con el judaísmo, religión pagana con las leyes de Israel. Y por eso ellos guardaban los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. ¿Qué sucedió en tercer lugar? En tercer lugar, una vez que Israel ya no Israel, el reino del sur, es decir, Judá y Benjamín, también son invadidos ya no por los asirios, sino que son invadidos como juicio de Dios por Babilonia, ¿se acuerda? De Nabucodonosor. Sacan entonces a este pueblo también, que conocemos como los judíos, y son llevados cautivos a Babilonia. Pasan varios reinos, Babilonia es invadida también por los medos persas, y entonces ellos, estando allá, pasaron los 70 años, si no me equivoco, el rey Ciro envía a Nehemías, le hablo en el libro de Nehemías, a Nehemías con la orden del rey de la reconstrucción del templo. ¿Y qué sucede? Va Nehemías con otros más, allí está Esdras y hay varios que están allá, y van para edificar el templo. ¿Saben quiénes se le opusieron para edificar el templo? Aquellos que habían sido enviados a la tierra de Samaria, los samaritanos. Se le oponen a los judíos para construir el templo, quieren participar entre ellos para la construcción del templo, diciendo, nosotros también tenemos parte en esto de reconstruir el templo, pero Nehemías le dice, no señor, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ahí está Sanbalá, uno que se llamaba Sanbalá, otro que se llamaba Tobías y un montón más, que como no los quisieron dejar participar de esta reconstrucción del templo, se le opusieron. Bueno, mi hermano, estas tres cosas terminaron generando un conflicto y odio entre ellos por unos 700 y tantos más de años antes de que Cristo viniera. Esa era la situación entonces entre los judíos y los samaritanos, y perdone que le haga esta amplia referencia, pero es importante que sepa por qué había conflicto. Es decir, los samaritanos eran mestizos, eran mezclados en cuanto a religión. Ellos estaban mezclados allí, no eran judíos puros, no eran israelitas puros. Había una mezcla entre ellos y por eso había entonces tal conflicto. Muy bien, tenemos entonces que Jesús había partido de Judea y va camino a Galilea para una, ¿qué dijimos hace un rato? Una cita. ¿Dónde? En Samaria. Ahora bien, vayamos un momento a Samaria, en su imaginación. Vamos a usar la imaginación un momento. Allí en Samaria.
Aún es temprano. Y al igual que todos los días anteriores, hay una mujer que se está preparando para salir a buscar agua. Ella quisiera ir temprano, pero significaría encontrarse con personas que no desea. Para no sentirse expuesta al escarnio público, a la acusación o sencillamente a los comentarios negativos en contra, ella prefiere esperar que sea cerca del mediodía, donde nadie va a buscar agua. Ella prefiere ser anónima, no quiere ser vista. Así se acerca a la hora del mediodía, ya cerca de la hora del mediodía, sale bajo el intenso calor. Está tan enfocada y sumida en sus pensamientos que sencillamente avanza sin mirar a los lados, sin saber quién está cerca. Imagínela allí a lo lejos en aquel intenso calor acercándose al pozo. ¿Sí? ¿Sí la vio? ¿La está viendo? ¿Se la está imaginando? Ese día ya Jesús había llegado al pozo. Posiblemente Jesús había caminado unos 2 días antes de llegar al pozo, pero aparte de eso, ese día había caminado por lo menos unas 5 o 6 horas. Y cuando ella viene en camino, nosotros ya encontramos que Jesús estaba allí y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, 5 o 6 horas caminando, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Ok? Así que Jesús, como cualquier ser humano, sin ser cualquier ser humano, está cansado, llega agotado por la larga caminata y bajo este inclemente sol, y se sentó allí en el pozo. Ya está el Señor. Mientras esta mujer, ¿cómo venía? Sumida en sus pensamientos, pensando en los conflictos, en aquel intenso calor, agobiada y cansada por esta larga rutina. Aunque estamos viendo allí la humanidad de Cristo cansado del camino, Él es Emmanuel con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Está allí, el Hijo de Dios reposando a la espera. Vamos nuevamente entonces a este episodio de aquella mujer. Se ve a lo lejos, sígala imaginando. Viene sumida en sus pensamientos, lidiando con sus penas, con una carga muy pesada representada en el cántaro. Así que no se da cuenta que alguien está sentado junto al pozo, donde ha ido año tras año a buscar agua. Así que al verle se sorprende, quizás de un brinco de susto, pero al fijar su mirada se da cuenta que es un hombre, porque nunca había nadie allí en ese pozo. Es un hombre, y para completar sus dificultades era judío. ¿Qué podía esperar de este hombre? Más rechazo, más desprecio. Así que al pensar en todo esto, escucha aquella voz: dame de beber. Dame de beber. Jesús ya sabía todo de aquella mujer. Aquí Él iniciará un trabajo perfecto, derribando varias barreras hasta llegar al mismo corazón de ella, mostrar su pecado y así salvar su alma. Aunque Jesús sabía todo de ella, ella no sabía nada de Él. Ni siquiera imaginaba que su propio Creador estaba sentado frente a ella. Y Jesús, con toda la intención, inicia un trabajo de ganar y salvar esta alma, dando pie a una conversación con una petición de su parte, y así inicia el desmontaje de las barreras. Dame de beber. Es una sencilla y simple petición. Aquí vemos que nuestro encuentro con Jesús no es casual. No fue para matar el tiempo que Jesús habla con esta mujer mientras sus discípulos iban a comprar pan. No. Nuestro encuentro con Jesús fue planificado desde la eternidad. Pudo haber sido casual para la mujer y pudo haber sido casual para los discípulos, que hasta se sorprendieron de que estaba hablando con una mujer. Sin embargo, para Él no. Para Jesús no era casual. Él, como el perfecto maestro, como el cirujano del alma, traza una línea perfecta
para comenzar a abrirse paso en aquella hermosa pero dolorosa operación. Primera línea, dame de beber. Sencilla palabra, dame de beber. No inicia con la confrontación, no inicia mostrando su pecado, no inicia explicando que ellos como samaritanos están equivocados, no le da una lección histórica de su impureza racial. No, solo un poco de agua fue lo que pidió a aquella mujer. ¿Cómo tenemos que aprender de nuestro maestro? Nosotros mayormente empezamos por la confrontación. Pecador, hijo del diablo. Y así perdemos la oportunidad de presentar a Cristo a quienes lo necesitan. La reacción de esta mujer es inmediata. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero ya había captado su atención. El trato de Jesús era distinto y diferente a todo lo que había visto y escuchado hasta ahora. Aparte de que era hombre, era judío. Pero Jesús prioriza a las personas por lo que son. ¿Sabes qué son las personas? Personas. Jesús está derribando la barrera racial que existía entre judíos y samaritanos. Jesús no negó la verdad de las cosas, solo que no inició allí, pues su prioridad es salvar esta alma, es restaurar, es sanar el corazón. Así que la respuesta de Jesús ni siquiera apunta a lo que ella está diciendo con relación al conflicto que existía. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando Dios te pide algo, no es porque aquello que Él puede darte es exponencialmente mejor. Pero nosotros nos aferramos a aquello que creemos es lo mejor para nosotros, aunque es algo que nos está destruyendo. Pero en realidad todo aquello que priorizamos en nosotros antes que a Dios será destructivo. Si conocieras el don de Dios, si conocieras su regalo, si conocieras lo que tiene para ti, entonces, dígale que está a su lado, entonces todo sería diferente. Si conocieras el que habla contigo, nosotros podemos decir: ¿cómo es posible que el mismo Señor está hablando con esta mujer y ella no lo sabe? Pero ¿sabe algo? No es diferente a lo que pasa con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos sigue hablando y nosotros seguimos insistiendo en lo mismo que hemos intentado año por año, año tras año? Jesús hará que esta mujer, quien había puesto su esperanza en aquel pozo, cambiara de dirección. ¿Qué iba a hacer? Que cambiara de dirección. Esta mujer estaba tan acostumbrada a ir al pozo a buscar agua día tras día que no podía ver más allá del pozo que conocía. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Sigue insistiendo en el pozo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El pozo de Jacob se había convertido en su lugar de refugio. Escúcheme aquí, por favor. Día tras día iría al pozo porque era el momento en que podía distraer sus pensamientos. Ese pozo le alejaba del bullicio de la ciudad. Ese pozo le daba seguridad, pues se alejaba de sus cuestionadores, de sus acusadores. Muchas veces había llorado sobre ese pozo. Mientras sacaba el agua, le había contado todos sus fracasos. ¿A cuál pozo has acudido año tras año? ¿Al pozo de los vicios? ¿Al pozo de los amigos? ¿Al pozo de la medicina? ¿Al pozo de una relación tóxica? ¿Al pozo llamado trabajo o al pozo de las fiestas? ¿Al pozo llamado dinero? ¿A qué pozo has asistido año tras año? ¿Al pozo de la diversión? Pero ese pozo y ningún otro pozo que el mundo nos ofrece podrá jamás saciar nuestra vida.
Para ella no había nada más que ese pozo. Por eso todo giraba en torno a él. Y por eso continúa diciendo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Es que acaso Dios puede darme algo mejor que lo que me ha dado este pozo? ¿Puede haber algo mejor que lo que Dios me está ofreciendo? Bueno, nuestra actitud, nuestra acción va a decir si para nosotros, si le estamos diciendo a Dios, ¿en qué caso tú eres mejor o mayor que lo que me puedes dar? O sea, eres mayor que lo que he recibido hasta ahora. Dice que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. De generación en generación todos hemos acudido al mismo pozo. Así lo hizo mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, así lo hago yo y así lo hacen mis hijos. Todos hemos acudido al mismo pozo, generación tras generación. Y allí Jesús entonces le dice la verdad. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que el mundo nos ofrece es mentira, es engaño, nos esclaviza y nos ata día tras día, haciéndonos creer que en él, en este pozo, tendremos lo que deseamos. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Volverá a tener sed. Mas Cristo nos ofrece verdadera agua que sacia nuestra sed, no tendrá sed jamás. Escuche con atención. Lo que el mundo busca en lo más profundo de su corazón es algo que desconoce por completo. Y en nuestra búsqueda comete errores que marcan su vida por completo. Sin embargo, Jesús le dice a esta mujer: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los pozos del mundo jamás podrán saciar la sed de la salvación. Jamás podrán darnos vida eterna. La sed de Dios, pues el pozo de nuestro corazón será lleno solo por Cristo. Es el único que puede saciar el pozo de nuestro corazón, aquel vacío tan profundo en nuestras vidas. La mujer se da cuenta de la necesidad inminente de recibir esa agua. Estaba agotada, cansada, desgastada, llena de fracaso y dolor. Y entonces dice: dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Tiene un medio entendimiento. Todavía está mirando el pozo, pero está diciendo: Señor, dame esa agua porque no quiero venir más acá. No quiero seguir buscando en esto que me has desgastado por tantos años. Y entonces, solo entonces Jesús le dice en paráfrasis, se lo digo yo: bueno, está bien, pero antes necesitamos hablar de algunos asuntos pendientes. Estos asuntos estaban relacionados con aquello que año tras año le llevaban al pozo sin fondo. 5 fracasos has tenido. Tu situación actual, lo segundo, es un fracaso en gestión. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La Biblia no da detalles del por qué esta mujer había tenido 5 maridos y ahora está en una relación en la que no estaba casada. No sabemos, pero haber pasado por 5 relaciones rotas definitivamente habían causado un profundo daño en el corazón de esta mujer. Y recuerde que estas situaciones les llevaban al pozo sin fondo, al pozo continuo y constante que quería saciar esa necesidad tan profunda. Relación rota tras relación rota fue cubriendo de heridas profundas el corazón de esta mujer. 5 relaciones rotas de seguro habían generado un desgaste emocional tan profundo en su corazón. Si tratáramos de señalar las razones por las cuales 5 relaciones se habían roto, se hace una tarea cuesta arriba. Haga el intento y verá que es cuesta arriba.
Usted puede decir que el primero murió y quedó viuda, pero los 5 murieron. Usted puede decir que el primero le fue infiel, pero los 5 le fueron infiel. Es cosa muy difícil. Digamos que ella fue infiel, pero 5 veces infiel. Es bastante complicado. Lo cierto del caso es que al parecer con quien estaba en una relación en ese momento no era su marido. Sumando esta, serían 6 relaciones sentimentales. Este último no era su marido porque quizás dejó de creer en el matrimonio. O no era su marido porque posiblemente era de otro, es decir, tenía una relación de amante. ¿Cuántos años de su vida se habían consumido en estas 6 relaciones? Si colocamos 5 años para cada relación, de 3 a 5 años, serían unos 30 años de su vida, mi amado hermano. 30 años de desgaste, de dolor y sufrimiento. No era cualquier cosa lo que esta mujer había vivido. Por eso la cita que Jesús tenía era tan importante. Ha de encontrarse con un corazón destrozado, un corazón herido. Jesús no le está señalando, solamente le dice 5 tuviste. Las razones no las sabemos, pero lo que sí sabemos es que es 30 años de relación rota tras relación rota, mi amado hermano. Yo creo que ya no había aliento en el corazón de esta mujer. Y tantos años yendo, año tras año, a aquel pozo, hablando de manera figurada, una relación tras otra relación. Con este no pude, pero con el siguiente sí podré. Mi amado hermano, era un desgaste monumental lo que había en el corazón de esta mujer. Era algo terrible. 30 años de su vida, digamos 25 años de su vida, digamos 20 años de su vida. Lo que sí le puedo decir, que sean 20, 25, 30 años de su vida, era algo bastante agotador, desgastante, triste y doloroso. Ese corazón estaba a punto de morir, estaba a punto de partirse en 2. Ya no podía soportar una situación más. Y allí entonces se encontró con Jesús. Por cuestión de tiempo, la semana que viene seguiremos con este tema. Sin embargo, quiero cerrar con esto. En ese momento, la conversación tomó un giro total. Una vez que ha despertado el interés por aquella agua viva, es confrontada, pero esta confrontación es diferente a todo lo que había vivido anteriormente. No se siente acusada ni señalada. Ha sido puesta a la luz las heridas causadas de años de fracasos, pero está frente a aquel que vino a su encuentro para sanar su herida, restaurar su corazón y principalmente salvar su alma. Ella está frente al Mesías, ya sabe quién es, le ha sido revelado y allí hay salvación, hay sanación, hay restauración. Hoy, mujer, es posible que tengas un corazón muy herido, o varón que estás en este lugar. Tú como madre o como padre o como hijo, como sea, pero seas hija o abuela o madre, como sea, o sencillamente como mujer, quiero que sepas que aquí está el Mesías, quien puede sanar tu corazón. Puede sanar el corazón, y este corazón tan destrozado fue sacado del pecho de esta mujer para ser colocado en las manos del Maestro. Yo quiero que cerremos nuestros ojos un momento. Antes de orar. Hay un canto que vamos a colocar para tener un espacio de oración.